Muy buenas tardes a todos los participantes del día de hoy. Hoy tenemos la ponencia de la jornada de endocrinología del proyecto Hermano Mayor. Esta jornada consta de temas rentables de endocrinología que entran siempre en los exámenes pues, de medicina, ¿no? Y hemos sacado este tablero de temas de las PFAN que entra para el ENAM. Recordemos que la jornada de endocrinología inicia desde hoy hasta el viernes 10 de marzo, en el horario de 6 a 7 de la tarde. En otros temas tenemos del horario de 5 a 6 de la tarde. Esta jornada de endocrinología es válido para recategorización y también válido para 5 puntos de intercambio en IFMCA. El día de hoy la ponencia llega gracias a nuestro compañero universitario Leonardo Javier Uribe Cavero. Él es estudiante de medicina de nuestra facultad de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Está en tercer año, perteneciente al tercio superior. Es director actual del Comité Permanente de Publicaciones Científicas de nuestra sociedad, SOCEMI. También es miembro de la Academia de Villamedic, autor expositor en jornadas y en congresos científicos, y también tiene una cuenta médica y es creador de su cuenta de Instagram, Meditocho. Lo pueden seguir en todas sus redes sociales también. Vamos a dar pase entonces a nuestro ponente del día de hoy, a Leonardo, por favor. Sí, muy buenas tardes, chicos. A ver, compartir. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, sí se ve, Leonardo. Bien, muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos a la jornada de endocrinología. Como ya se me ha comentado, ya se me ha presentado, soy el alumno Leonardo Uribe. Y bien, el día de hoy hablaremos primero en este caso, del sistema endocrino. Bien, vamos a ver aquí, listo. Entonces, como pequeño preámbulo, siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? El porqué de lo que estudiamos, ¿no? En el aprendizaje como médicos, nosotros sabemos que empezamos desde las ciencias básicas. Y estas ciencias básicas realmente son la piedra angular o el cimiento del cual la construcción final de tu aprendizaje, como médico en este caso, se va a dar, donde aprenderás finalmente cómo funcionan las ciencias clínicas, las ciencias quirúrgicas, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia, que muchas veces es infravalorada de las ciencias básicas, es crucial para el desarrollo de todo médico. Ahora, también viendo un poco acerca de los retos de las ciencias básicas en la educación médica, ¿no? También se habla mucho de lo que es, cómo se imparte las ciencias básicas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra facultad, en otras facultades, cómo se imparte, si se da la importancia requerida a estas ciencias básicas para que posteriormente las ciencias clínicas sean mucho mejor entendibles. Entonces, también es necesario tenerlo en cuenta y otro punto también tenerlo en cuenta es el autodidactismo. O sea, en la era en la que estamos, realmente el conocimiento es el que nos aborda, ni nosotros a él. Entonces, hay muchas formas de poder estudiar. Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy en claro para poder finalmente tener un mejor aprendizaje como médicos y quien se beneficie sean los pacientes. Entonces, chicos, como pequeño preámbulo fue esto, ¿no? Ahora hablaremos del pequeño temario que tendremos para el día de hoy. Entonces, las ciencias básicas, en este caso en las ciencias de endocrinología, hablaremos de las generalidades, el eje hipotálamo-hipófisis, hablaremos de la fisiología tiroidea, la fisiología adrenal, la fisiología del páncreas endocrino, etcétera. Entonces, vamos a ir comentando este primer tema, ¿no? Pero para hablar del sistema endocrino, primero tenemos que definirlo, ¿no? ¿Qué es el sistema endocrino? Bueno, entonces vamos a hablar, en este caso, del vocablo endo, que vendría a ser interno, ¿no? O interno. Y también de crino. Crino, que sería en este caso, secreción. Entonces, este es el sistema de secreción interna del organismo, donde vamos a ver que está constituido de epitelio glandular, de órganos glandulares y finalmente del mensajero, en este caso, las hormonas. Entonces, creo que hay un micrófono ahí prendido.
A ver, entonces, ya. Como comentaba, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son los principales mensajeros del sistema endocrino, ¿no? Del sistema endocrino. Estos mensajeros químicos van a ir tanto desde una célula emisora a una célula diana o target, ¿no? Un objetivo, la célula objetivo, y van a generar en esta célula objetivo una respuesta. Entonces, todo este sistema endocrino va a basarse en este principio, en que una célula envía un mensaje a otra, ya sea contigua o ya sea lejana, y esta célula en la cual está actuando la hormona tenga una respuesta fisiológica. Otra cosa que estas hormonas siempre van a presentar afinidad y especificidad al receptor en el cual se van a unir, ¿no? Toda hormona tiene afinidad y una especificidad exclusiva al cual el receptor va a unirse. Muy bien, entonces como primer punto hablemos de ello. Ahora, ¿cómo se comunican las células, no? Quizás las células pueden usar WhatsApp, pueden usar Facebook, pues no, ¿no? Las células realmente tienen algunos mecanismos específicos para poder comunicarse. En este caso van a ser 5 tipos, ¿no? 5 tipos de comunicación. La primera, que es la comunicación nerviosa, que es mediada por neurotransmisores, ¿no? Como hemos visto en las neuronas, cómo pasa el impulso eléctrico, por ejemplo, por neurotransmisores. Pero hay otras, ya refiriéndose a lo que es el sistema endocrino, tenemos 3 en particular. Empecemos aquí con las primeras 2. La comunicación paracrina, que hablamos de una célula emisora que envía su mensaje a una célula diana, pero por contigüidad. Entonces, la paracrinidad nos habla de cercanía, o sea, células que pertenezcan a un mismo tejido, por ejemplo, ¿no? Células hepáticas o que tengan eh, una cercanía. Siempre hablamos de cercanía en la paracrinidad. A diferencia de la autocrinidad, ¿no? O la comunicación autocrina. ¿Mi micrófono? ¿Prendió? Ya. Entonces, a comparación, en este caso de la comunicación autócrina, en la que la célula va a autoenviarse esta hormona o este mensaje y va a generar una respuesta dentro de ella, ¿no? Siempre recuerden las respuestas. Las hormonas tienen por contigüidad o por finalidad la respuesta que va a generar. Entonces, la autocrinidad, asimismo. Otro punto que tenemos que ver aquí, en este caso, sería, a ver, vamos a ir para atrás, es la endocrina, la comunicación endocrina, que es en la que se va a basar todo nuestro sistema, ¿no? La comunicación endocrina es en la que la célula va a enviar, obviamente, su mensaje a una célula diana, pero por el torrente sanguíneo. Esto nos habla de una célula, o en este caso, de una comunicación distante, una comunicación que tiene lejanía. Entonces, mientras que en la paracrina era cercana, en la endocrina es lejana. Bien, entonces la mayoría de glándulas que vamos a conocer el día de hoy refieren este sistema, ¿no? A través del torrente sanguíneo de la sangre, llevar este mensaje a otra célula distante. Muy bien, entonces, como siguiente punto, ¿no? O bueno, siguiente forma de comunicación, el punto 5, sería la comunicación neuroendocrina, que no es muy usada realmente, y lo vamos a ver más que nada en el eje hipotálamo-hipófisis, que vamos a comentar más adelante. Ahora, las hormonas, en base a su naturaleza, también presentan algunas características. Por ejemplo, tenemos hormonas del tipo amina, o sea, que derivan de aminoácidos, ¿no? De aminoácidos. Por ejemplo, tenemos la tirosina o el triptófano, que estos son aminoácidos de los cuales van a derivar algunas hormonas. Por ejemplo, de la tirosina tenemos en este caso las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Mientras que del triptófano tenemos una hormona muy importante, que es la melatonina. La melatonina es una hormona muy crucial en la regulación del ciclo del sueño. Por tanto, por ejemplo, las catecolaminas sabemos que se sintetizan en la médula suprarrenal, las tiroideas en la tiroides y la melatonina en la glándula pineal, ¿no? Que encontramos a nivel del encéfalo. Hasta ahí podemos tener esta primera naturaleza. Luego tenemos los polipéptidos y proteínas. Así rápidamente, polipéptidos hablamos de mayor a 10 aminoácidos y menor en este caso a 100. Y cuando hablamos de proteínas, más de 100 aminoácidos unidos por cadenas polipeptídicas, ¿no?
que presenta. Entonces, ¿qué encontramos en los polipéptidos? Por ejemplo, la hormona antidiurética, que hablaremos mucho de esta más adelante. Y de las proteínas encontraremos, por ejemplo, la GH, o que es la hormona del crecimiento. También hablaremos de la prolactina y también de la insulina, ¿no? Esta hormona que muchos seguro la conocen. Entonces, hablaremos de estas más adelante. Siguiendo, hablaremos de las glucoproteínas. O sea, es una proteína a la cual se le ha unido un grupo de glucosa, un grupo de carbohidratos. Acá tenemos a la hormona folículo estimulante, a la luteinizante, a la tirotropina, ¿no? Que vamos a comentar también sus efectos más adelante. Esto es para que entiendan la naturaleza de cada una de las hormonas, porque ahora hablando de los receptores, entenderemos el porqué de los mismos. Y en lo que son esteroideos, que derivan obviamente del colesterol, tenemos la testosterona, estradiol, progesterona o también glucocorticoides como el cortisol, que también conoceremos más adelante. Muy bien, entonces vamos para atrás. Y ahora sí hablemos de los receptores hormonales y su mecanismo de acción. Entonces, a nivel de la membrana o en sí de la célula, tenemos distintos receptores localizados en distintas áreas. Tenemos tanto receptores que se encuentran en la membrana, receptores que se encuentran en el citoplasma o también receptores que se encuentran en el núcleo. Entonces, entre los receptores de membrana que conocemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los receptores metabotrópicos. Estos receptores metabotrópicos o acoplados a proteína G, que ya muchos quizás ya lo conocen, en el cual se usa un segundo mensajero, ¿no? MP cíclico, luego va desencadenando una cascada de señalización, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuál tenemos en estos? Por ejemplo, tenemos en el caso de los receptores de membrana de este tipo, los receptores adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, para las catecolaminas como la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, el receptor alfa o el receptor beta son de este tipo, ¿no? Que van a desencadenar finalmente una cascada de señalización, pero que su localización es en la membrana. Ahora, tenemos a su vez otro tipo, ¿no? En los receptores citoplasmáticos, o sea, que ya están dentro de la célula, para que ingrese una hormona a la célula, tiene que ser su naturaleza liposoluble, ¿bien? O sea, tiene que tener afinidad por la grasa. Entonces, los receptores citoplasmáticos que encontramos a, a este nivel, en este caso serían las hormonas sexuales o esteroideas. Por ejemplo, habíamos comentado, ¿no? Hormonas sexuales, por ejemplo, los andrógenos, testosterona y sus derivados, ¿no? Hormonas sexuales, como habíamos comentado. Y finalmente los receptores nucleares, en los cuales tenemos los más característicos, que son los receptores tiroideos, ¿no? Para las hormonas tiroideas, T3, T4, etc. Muy bien, eso para un pequeño preámbulo, ¿no? Entonces ya lo tenemos bastante claro ahí. Un punto que también tenemos que tener muy en cuenta es respecto, a ver, vamos a borrar aquí un poquito, vamos a borrar aquí un poquito, ya. Ahora sí, es este sistema de retroalimentación negativa. Es muy importante tenerlo en cuenta porque realmente la mayoría de sistemas glandulares van a deberse a este. ¿Qué quiere decirnos retroalimentación negativa? Esto quiere decir que ante un estímulo que obviamente nos induce a que la glándula secrete la hormona, esta propia secreción de hormona va a evitar que se siga generando más. Nada más. O sea, el organismo te dice, si ya tengo esta hormona, ya secreté esta hormona, ya no necesito más, no necesito que secretes más. Entonces, el propio producto, o sea, hormonal, inhibe su propia producción. No sé si me he dejado entender, pero va más o menos por ahí, ¿no? Ante ya hay hormona, ya no necesito más. Así de simple. Bien. A ver, vamos a ir por acá. Un momento. Y vamos a pasar directamente al siguiente punto. Entonces, la visión general del sistema endocrino lo vamos a comprender por los órganos que lo confieren, ¿no? Tenemos al hipotálamo, a la hipófisis, a la tiroides, a la paratiroides, glándulas suprarrenales, páncreas, ovario, testículos, etc. Vamos a ver el día de hoy el hipotálamo y la hipófisis, el eje. Vamos a ver la tiroides. No hablamos hablar de la paratiroides por términos de tiempo, más que nada. Las glándulas suprarrenales, el páncreas y hablaremos un poco también de algunos de los ejes gonadales que encontraremos también. Entonces, para que vayan despertando, vamos a ir con una pequeña pregunta, ¿no? La primera pregunta es esta. Como producto de un golpe, el tejido dañado libera señalizadores que difunden a los capilares de áreas cercanas a la lesión.
haciendo estas más permeables a los glóbulos blancos y a los anticuerpos del plasma. ¿Qué tipo de comunicación se está describiendo? Esta pregunta fue llevada por las PFAM, en este caso en el Examen Nacional de Ciencias Básicas del 2021. Entonces, a ver si alguien me puede dejar por el chat, si quiere interactuar. Igualmente vamos a explicar cada uno de esos, ¿no? Si tienen alguna idea, si no, lo respondemos aquí juntos. A ver, ¿alguna idea? Lo pueden dejar por el chat. Ya empezaron a responder. Dávila Andrea, Paracrina, ya. Sí, perfecto, Paracrina. Muy bien, muy bien. Ya ahí lo respondieron. Es la comunicación paracrina. ¿Por qué? Nos habla de una señalización liberada por producto de un golpe, en este caso, con áreas cercanas a la lesión. Entonces, la área cercana, lógicamente, paracrina. Así de simple, así de sencillo. Viene en este caso en el examen. Así que muchos le dieron con la silla. Entonces, ahora sí hablemos del primer eje, o la primera parte de esta sesión, ¿no? El eje hipotálamo hipofisiario. Este hipotálamo hipofisiario, para empezar, tenemos que ver quiénes lo conforman, ¿no? Que estamos hablando, en este caso, de la hipófisis, que es la glándula maestra, la glándula pineal, tiene muchos nombres, ¿no? Porque va a tener unas condiciones, unas funciones muy buenas y muy extensas a nivel de todo el sistema nervioso y sistema endocrino. Entonces, tanto hablamos de la hipófisis como hablamos del hipotálamo. También parte de, en este caso, del encéfalo. Primero, hablemos de la hipófisis, ya que lo tenemos más cercano aquí. La hipófisis está sentado, siempre dicen que la hipófisis está sentado en un lugar anatómico muy específico, que es la silla turca. La silla turca es una parte anatómica, en este caso, del hueso esfenoides. ¿Bien? Entonces, su relación anatómica es muy necesario entenderla. Otra cosa que podemos ver en esta imagen es el quiasma óptico. El quiasma óptico también es muy importante tenerlo en cuenta, porque si hubiera alguna patología a nivel de la hipófisis que llegara a comprimir esta zona, podría generar problemas en la visión, ¿no? También el hecho de que esta hipófisis esté en la esfenoides permite hacer un abordaje nasal. Cuando hay algún tipo de alguna cirugía a nivel de la hipófisis, se puede ingresar por la nariz, a nivel de lo que es la hipófisis. Pero bueno, ahora, hablando de las partes de esta hipófisis, tenemos dos partes muy importantes. La adenohipófisis, adeno, ¿a qué nos suena? A glándula, ¿verdad? Entonces, adeno nos viene de secreción glandular. Entonces, esta adenohipófisis es la porción anterior de lo que sería la hipófisis. Mientras que la segunda parte sería la neurohipófisis. ¿Y por qué neuro? Porque a esta neurohipófisis que está pintada aquí, como lo vemos, están llegando unos cuerpos axonales, están llegando axones de neuronas, ¿no? Que van a llevar, en este caso, hormonas y que van a almacenar su contenido en la neurohipófisis. Es por eso que no podemos decir que la neurohipófisis produce hormonas, sino que las almacena. Y otra cosa es secretar a liberar. En este caso, no es lo mismo que la adenohipófisis, que sí produce sus hormonas y sí las secreta. Bien, eso es una pequeña diferencia y muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si nos vamos aquí un poco más hablando de lo que es la importancia de la neurohipófisis, miren, vemos acá unos círculos, ¿no? Donde vemos dónde nace una vía. Estos son los llamados núcleos que encontraremos a nivel del hipotálamo. El hipotálamo tiene muchos núcleos, pero los que nos importan en endocrinología son dos específicamente. El núcleo supraóptico, porque está encima del quiasma óptico. Este núcleo va a tener células encargadas de la secreción de oxitocina, por ejemplo, la oxitocina. Y también tendremos otro, por ejemplo, otro núcleo que es el núcleo paraventricular, a los lados del ventrículo, en este caso encefálico, que presentará o que generará la hormona ADH o vasopresina. Esa también va a ser secretada en el hipotálamo y va a ser almacenada en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Finalmente se va a poder liberar, ¿no? A gusto del organismo. Siguiente. Entonces, ahora hablemos de la porción anterior. En la porción anterior también encontraremos estas partes, pero encontraremos una peculiaridad que es el sistema porta hipofisiario, que se encarga de presentar algunos neuromoduladores para más que nada regular cómo se secreta todo ese contenido glandular al organismo. No se hagan muchas bolas en ese sentido. Pero ahora sí, vamos a lo que importa. ¿Qué hormonas son las que se secretan por parte de la hipófisis, o en este caso
de la adenohipófisis, para empezar, adenohipófisis, y cuáles son las que libera la neurohipófisis. No es lo mismo. Entonces, para la adenohipófisis o la hipófisis anterior, tenemos la TSH. ¿Qué significa? Esta es la hormona tirotropina. ¿Qué células son las que la secretan? Son las células tirotropas. La GH es llamada la hormona del crecimiento. Las células que la generan, en este caso, son las somatotropas. La FSH o la LH, en este caso, son generadas por las hormonas. O sea, estas hormonas son para las gónadas, ¿no? Folículo estimulante, luteinizante, actúan a nivel de los testículos o también de los ovarios. Entonces, son de las gónadas. ¿Cómo sería su nombre? Gonadotropas. La ACTH es la hormona corticotropina, porque va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, ¿cómo se llamarían sus células? Serían corticotropas. Y la PRL es la prolactina, que estimula el desarrollo mamario y la producción de leche. Ojo, no es lo mismo que genera la producción de leche a que permita la eyección de leche, que lo vamos a comentar más adelante con la oxitocina. Esta prolactina, que nos permite producir leche, es generada por los lactotropos. Lactotropos. Estas hormonas que he comentado son netamente de la adenohipófisis, que se encuentran dentro y que secretan. Ahora, en la neurohipófisis, las hormonas que son almacenadas para su liberación son la ADH o vasopresina, que va a actuar a nivel de la reabsorción de sodio y de agua, en este caso, más que nada de agua, y también la oxitocina. En este caso, que la oxitocina, a diferencia de la prolactina, se encarga de la eyección de leche. La prolactina lo produce y la oxitocina lo eyecta. Por eso actúa a nivel de las células mioepiteliales de la mama. Bien, así bastante sencillo. Seguimos. Ahora sí hablemos de los ejes. Bien, de los ejes. Acá tenemos un primer eje. Eje significa una coordinación entre órganos que van a dar un resultado final. Por ejemplo, este eje es el eje llamado hipotálamo, hipófisis, tiroideo o tiroides. O sea, que el orden y el mando va a empezar en la hipotálamo y va a terminar en la tiroides. En la hipotálamo se va a secretar la TRH, o también llamada hormona reguladora o liberadora de tirotropina. O sea, el hipotálamo le va a dar la orden a la hipófisis que libere esta tirotropina. Entonces, una vez que esta tirotropina es liberada, ¿no? Que esta es la tirotropina o TSH, a nivel tiroideo se va a generar una serie de cambios, ¿no? Que van a dar la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas. Otro eje, por ejemplo, es el eje hipotálamo, hipófisis, en este caso que vemos, las glándulas suprarrenales, entonces sería adrenal. Bien, lo mismo, va a haber una hormona liberadora de corticotropina, que va a liberar finalmente en la hipófisis la corticotropina, y a nivel de las glándulas suprarrenales, que ya veremos en qué parte específicamente, secreta o genera la formación de glucocorticoides, como el cortisol, ¿no? Entonces, eso también es un punto. Tenemos dos puntos más. Eje gonadal, en este caso, es igual que el resto. Tendremos el hipotálamo, que en este caso tendrá una hormona liberadora o reguladora, en este caso de gonadotrofinas, ¿bien? Que permitirá que se secrete la luteinizante y la folículo estimulante. Atentos, la luteinizante en los varones nos permite aumentar la testosterona o generar testosterona a través de las células de Leydig. Y la folículo estimulante en las células germinales nos permite la espermatogénesis en lo que es los varones, ¿no? Espermatogénesis. Mientras que en las mujeres es el mismo mecanismo, la GnRH va a actuar en la hipófisis y la hipófisis va a liberar la LH y la FSH. Aquí, por ejemplo, la LH nos hablaría del cuerpo lúteo, quizás ya lo conocen por embriología. Y este cuerpo lúteo se genera, o genera en este caso la progesterona. Y en el caso de la folículo estimulante, como su nombre dice, va a estimular a los folículos ováricos para que generen la ovogénesis finalmente, ¿no? Así bastante sencillo. Sigamos. También tenemos otro eje que es el eje hipotálamo, hipófisis, hormona del crecimiento.
bastante sencillo igualmente que los otros, ¿no? Va a haber una hormona que va a decir que liberes hormona del crecimiento a la hipófisis lo va a liberar, va a irse al hígado en este caso, y en el hígado se va a generar la IGF-1. Esta va a generar la diferenciación y el crecimiento óseo, la diferenciación muscular, la lipogénesis, etcétera, ¿no? Para el crecimiento, como su nombre dice. Algo que también tengo que comentar es el feedback negativo, ¿no? Este propio resultado o esta hormona va a evitar que se secrete más de esta. Al igual que hemos visto en los casos anteriores, por ejemplo, la T3, la T4, las glucocorticoides, van a evitar que se secrete más, por ejemplo, en el caso de las hormonas tiroideas, que se secrete más tirotropina o que se secrete más TRH. Entonces, este es el llamado feedback negativo que habíamos comentado. ¿Bien? Ahora, seguimos. Eje, hipotálamo, hipófisis, prolactina. Este eje es muy importante, dado que se va a encargar en este caso la producción y posterior secreción de leche, que no es tanto en este caso de él. Pero, ¿cuál es el estímulo principal para la secreción de prolactina? La succión del pezón en este caso, ¿no? De las mamás que han dado a luz, ¿no? Entonces, la succión del pezón de las madres genera que a nivel hipotalámico se den la orden para que se secrete finalmente la prolactina. Entonces, creo que el micrófono prendido, chicos. Ya. Entonces, esta prolactina va a generar la producción de leche y que el gatillazo final para su eyección va a ser llevado a través de la oxitocina. Bien, bastante sencillo. Algo que tengo que decir aquí, y muy importante, el principal inhibidor para la secreción de prolactina es la dopamina. Y esto incluso fue pregunta en el ENAM. Entonces, un paciente que viene con altos niveles de dopamina, ya sea por uso de neurolépticos, opiáceos, lo que sea, viene con altos consumo de esto y es en este caso lactante o es en este caso madre que ha dado a luz, pues va a tener deficiencias en la producción de leche, ¿no? Bastante sencillo. Ahora hablemos del último eje que hablaremos el día de hoy, que es del eje hipotálamo, hipófisis, hormona antidiurética. Primero, parémonos en antidiurética. ¿Qué significaría? Antidiuresis. Diuresis significa excreción de orina, llevar al baño, básicamente, ¿no? Orinar. Entonces, si esta hormona te impide ir al baño, es porque está buscando que te quedes con el líquido. Entonces, este eje, más que nada, va a responder a situaciones en las que la osmolaridad de la sangre está aumentada o en la que la cantidad de líquido en la sangre esté disminuido, el plasma esté disminuido, o sea, que la sangre esté viscosa. Entonces, ante este estímulo, hay algunos osmoreceptores a nivel hipotalámico que van a decir, falta agua, necesitamos agua. Entonces, ¿cómo hacemos para tener más agua? ¿No? Va a buscar que se secrete esta hormona por medio de o en este caso se libere por medio de la neurohipófisis hacia nivel renal. A nivel renal va a llegar esta ADH. Entonces, ¿qué va a hacer a nivel renal? Esto más que nada en el túbulo colector, en las células del túbulo colector. ¿Qué va a hacer? Aquí lo vamos a ver mucho mejor. Bien, aquí. Ven aquí la vasopresina, ¿no? La vasopresina va a unirse a su receptor V2 y este receptor V2 va a generar una cascada, ¿no? A través de, bueno, procesos bioquímicos, ¿no? Que ya comentamos una cascada de señalización, pero ¿qué va a generar esto a nivel nuclear? Que se exprese unos canales de agua llamados acuaporinas y que se expresen a la luz, en este caso tubular, porque, por ejemplo, aquí está la orina que se está formando, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la sangre, ¿no? O la luz vascular. Entonces, a esta zona luminal o de la luz del túbulo van a expresarse estas acuaporinas de tipo 2 y van a generar ingreso de agua. Nada más, va a ingresar agua, va a reabsorber ese agua, por tanto el paciente o la persona no va a tener esas ganas de orinar y va a guardar líquidos, ¿no? En condiciones en las que, por ejemplo, esté perdiendo líquidos demasiado, ¿no? Bastante sencillo. Dos preguntas aquí para ustedes. ¿Cuál es el principal factor inhibitorio de la secreción de prolactina? No sé si alguno ahí lo tiene, a ver si lo puede decir. Ya, eso es bastante sencillo, muy bien. La dopamina, lo acabamos de comentar. Y es la hormona encargada de la producción de gonadotropinas coriónicas hipofisiarias. ¿Cuál sería en el B? En la tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿cuál sería? Es la hormona, la C. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, está quedando bastante claro el día de hoy. Yo me encuentro así como vemos en el GIF. Seguimos. Fisiología tiroidea. En la fisiología tiroidea vamos a hablar primeramente de la anatomía, hablemos de la histología y también de la embriología, que es muy importante tenerlo en cuenta.
Primero, ¿qué es la tiroides, no? Es un órgano en forma de mariposa, que ya lo vemos aquí, que va a presentar algunas partes. Por ejemplo, tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, va a presentar un puente, o también llamado istmo, o ismo, y también en algunas personas puede presentarse este llamado lóbulo piramidal. Bueno, esas son cosas anatómicas en realidad. En las relaciones anatómicas que más nos importan es, por ejemplo, posterior a la tiroides, tenemos las glándulas paratiroideas, ¿no? Encargadas de la regulación de calcio, por ejemplo, ¿no? A los costados, por ejemplo, podemos encontrar algunos nervios, como el nervio laríngeo recurrente, etcétera. Pero lo que más nos importa aquí de la tiroides es ver su composición histológica. ¿Por qué? Esto es lo que vamos a ver si tú agarras una tiroides, la navajeas y lo ves al microscopio. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Un montón de piscinitas. Imagínense esto como si fueran unas piscinas. Entonces, vamos a encontrar hileras de células cúbicas, o también llamadas tirocitos, que van a tapizar esta piscina, ¿bien? Entonces, aquí en estos tirocitos es donde se van a generar los procesos para la formación de hormonas tiroideas, y también se va a usar esta piscina, la parte de agua, ¿no? Que se puede decir el coloide, donde encontraremos una proteína muy importante que es la tiroglobulina. Muy, muy importante para, vamos a ver, la síntesis de estas hormonas. Entonces, vamos a encontrar primera hilera de células cúbicas, tirocitos. También encontraremos las células C a la periferia. Estas son encargadas de la secreción de calcitonina, también importante para la regulación del calcio. Y en conjunto, tanto las células cúbicas como el coloide, la suma de estas nos da un folículo tiroideo. Así de simple. Bien. ¿Qué más? Vamos a encontrar, bueno, a nivel histológico, eso ya muchos quizás tienen temor de verlo. Vamos a ver el desarrollo embrionario. Aquí es importante tenernos un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué es importante las hormonas tiroideas en el desarrollo de un embrión? ¿Ah? Eso también lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas de la madre ayudan al desarrollo del sistema nervioso central. ¿Bien? Este chiquito, este embrión, este fetito, no puede secretarlo hasta finales de la semana 23, 24, ya casi. Entonces, vamos a ver cómo va a llegar hasta ese punto. Entonces, en este caso, de la semana 3 a la semana 4, se va a formar va a encontrarse este precordio o este primordio tiroideo a nivel de la base de la lengua. En la semana 7, este primordio va a descender hacia lo que es la porción donde debería estar normalmente, ¿no? Que es donde se encuentra nuestra tiroides, en la porción cervical anterior, adelante en este caso, de los cartílagos laringeos. Entonces, vamos a encontrarlo en la porción cervical anterior. Entonces, en la semana 7 desciende por medio del conducto tirogloso. Conducto tirogloso, que no es muy necesario que me presten, sino que quiero que lleguemos a la semana 12. En la semana 8 se va a cerrar este conducto del tirogloso, cierre del tirogloso, y aquí viene lo importante. En la semana 12 a la semana 14, este embrión ya puede tener la maquinaria suficiente para secretar hormonas tiroideas. Pero ¿qué es lo que pasa? No puede regularlas. Entonces, como no puede regularlas, el cuerpo es sabio y dice, si no puede regular algo, ¿para qué lo vas a hacer? Por tanto, no puede secretar una cantidad necesaria para sus necesidades, en este caso endocrinas. Por tanto, se necesita que la madre aporte estas hormonas tiroideas al desarrollo de quién? Del sistema nervioso, ¿no? Entonces, es importante por eso. Sí puede secretar, pero no debe, no puede regularlo, ¿bien? Mientras que en la semana 24-27 ya tiene la maquinaria, ya tiene mecanismos regulatorios para esta secreción, por tanto el embrión ya puede valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo bastante en cuenta. A ver, vamos avanzando. La síntesis de hormonas tiroideas. A ver, esta parte es bonita. ¿Por qué? Quizás muchos se lo queden al ver esto, ¿no? Pero la síntesis de hormonas tiroideas tiene un porqué y vamos a entenderlo poco a poco. Primero, hablemos del atrapamiento, ¿no? Muchos hemos escuchado aquí que se recomienda mucho consumir yoduro. Comen yodo, comen yodo, comen yodo porque te ayuda, porque vas a tener bocio, no sé. Es importante en la síntesis de hormonas tiroideas el yodo, o yoduro en este caso, para primer paso, ¿no? Porque vamos a encontrar en este nivel, a ver, vamos a encontrar en este nivel, que este yoduro va a ser atrapado por, en este caso, el tirocito.
Va a viajar entonces, va a viajar, tu yoduro, va a viajar, va a viajar, va a viajar, y va a llegar a una parte, en este caso, a ver, vamos a ver si me permite, ahora sí, va a llegar hasta la parte donde se encuentra el coloide. O sea, imagínense que aquí está el coloide y aquí está, en este caso, la luz vascular. Bien, el coloide, la piscinita que habíamos dicho, está aquí. Ya, entonces, una vez que este tirocito ya ha sido atrapado, que es la primera fase, que es el atrapamiento, va a tener que salir, ¿no? A través de procesos, en este caso o por canales de pendrina, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que una vez que este yoduro ha salido, tiene que volverse a yodo. O sea, de yoduro, que es así, tiene que volverse a yodo. Este proceso se llama oxidación. ¿Por qué? En este caso, por la enzima peroxidasa. Entonces, este proceso de oxidación va a generar que nuestro yoduro se cambie en yodo, nada más. ¿Para qué queremos esto? Para que luego este yodo pueda yodar a una proteína que habíamos comentado que está en la piscinita, que se llama la tiroglobulina. Esta tiroglobulina, recuérdenla porque es muy crucial, es el esqueleto de la formación de las hormonas tiroideas, realmente, o sea, de esto depende mucho. Entonces, este yodo va a unirse a esta hormona tiroglobulina, a esta proteína tiroglobulina, perdón, y esta proteína tiroglobulina lo que va a hacer es generar este complejo, ¿no? Entonces, esta yodación va a generar que hayan radicales tanto monoyodo tironina como diyodotironina. O sea, es un poquito más complejo en esta parte, pero lo que quiero llegar es que la cuarta fase, que hablamos del acoplamiento, imagínense esto. Ya hemos generado que esa tiroglobulina, a través de sus residuos de tirosina, se una al yodo. Entonces, lo que vamos a ver en el acoplamiento es algo bastante sencillo. Es una suma, literalmente. Tenemos un monoyodotironina más un diyodotironina. Mono, di, son 1 más 2, que sale un triyodotironina. Y está, ya tenemos la primera hormona. Seguimos, una diyodotironina más otra diyodotironina nos dará un T4, o la llamada tiroxina. Bien, eso es todo el proceso de acoplamiento, donde vamos a combinar residuos y bla, 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 para generar las dos hormonas, ¿no? Y finalmente todo este complejo tiene que volver a ingresar a lo que es el tirocito, obviamente para que se secrete, ¿no? A la sangre, por en este caso medio de pinocitosis o endocitosis. Y yo les pregunto, ya la tiroglobulina no nos sirve, no tiene actividad biológica, tampoco nos sirven los residuos de monoyodotironina ni diyodrenina, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer con estos? Necesitamos sacarlos de lo que nos importa, que es la T3 y T4, que es las hormonas. Entonces, por medio de la proteólisis, se va a sacar estos residuos y también se va a volver a usar la tiroglobulina de nuevo al coloide. ¿Qué nos queda? T3 y T4. ¿En qué proporciones se van a generar? Bueno, la T4 en un 80% y la T3 en un 20%, nada más. Entonces, estos dos van a salir excretados, o bueno, liberados a la sangre, ¿no? Donde van a generar finalmente sus efectos, nada más. Ahora, algo que tengo que decir también es que la T3 es la hormona que sirve realmente, porque la T4 no tiene, o es inactiva, se puede decir biológicamente. La T3 es la que sí funciona. Pero la T4 tiene una particularidad que hay algunas enzimas a nivel de algunos tejidos que pueden permitir la conversión de T4 a T3 a través de un proceso de desyodación, ¿no? Pero bueno, eso no es muy relevante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas? Muy sencillo. Van a acelerar todo el organismo, o sea, van a acelerar en mayor medida todo el organismo. El metabolismo basal lo va a aumentar, va a aumentar la temperatura corporal, por ejemplo, en el metabolismo de carbohidratos, va a generar en este caso procesos de glucólisis. ¿Por qué? Porque en la glucólisis obtenemos ATP necesario para acelerar más el proceso de la maquinaria. También buscaremos la glucogenólisis. O sea, más que nada procesos que nos permitan obtener glucosa, que es nuestra principal fuente en este caso, de energía. En el metabolismo de las proteínas encontraremos la proteólisis, buscaremos disgregar proteínas para obtener aminoácidos, que esos aminoácidos nos permitan usar a través del proceso de gluconeogénesis y generar más glucosa, al igual que en los lípidos, buscaremos la lipólisis. Bien. A nivel del sistema nervioso, imagínense una maquinaria que está constantemente activa o que está buscando acelerar. Entonces, ¿qué va a hacer en el sistema nervioso? Va a aumentar los reflejos, va a aumentar, en este caso, los estímulos o la respuesta a estímulos, ¿no?
Sistema cardiovascular, ¿qué va a hacer? Aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar todo lo que es el inotropismo, el cronotropismo del corazón. Bien. En el sistema respiratorio aumentará la ventilación. Todo sale de entender que las hormonas tiroideas aceleran el cuerpo. El sistema digestivo aumentará la motilidad, en este caso, y la secreción. En el sistema renal hablará del buen funcionamiento y en el sistema reproductor del líbido, ¿no? Más que nada. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Muy bien, ya tenemos el efecto de las hormonas tiroideas. Entonces, eso para empezar. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es el efecto de las hormonas tiroideas entonces? ¿Qué necesitamos, no? Puede disminuir la glucogena. Necesitamos glucosa en sangre. A ver, chicos, a ver si lo pueden responder ahí por el chat. Necesitamos glucosa. Necesitamos componentes para la glucosa. Aquí muchos quizás van a caer, pero a ver si alguien puede responderlo aquí para avanzar más rápido. Está un poquito tramposa la pregunta realmente. Ya, si no lo voy a hacer yo, bien, para que más o menos aquí tengan idea. No hay problema. Ay. Ya, bueno, en sí. A ver, hay una respuesta. La C. Perfecto. Bien, 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 David Andrea. Entonces, sí, es la C. ¿Por qué? Quizás muchos se han confundido en la A y la E, ¿no? Bueno, más que nada la E. Porque acá hablamos de la formación de glucosa. Pero realmente lo que más prepondera a una persona, por ejemplo, los hormonas tiroideas, es estimular la lipólisis. ¿Por qué creen que una persona con hipertiroidismo tiene, o son mayormente personas con masa corporal disminuida, ¿no? Porque la maquinaria estimula que se rompa la grasa y se busque, en este caso, usarla para generar, en este caso, la gluconeogénesis, que es un proceso secundario, en este caso, a la lipólisis. Por tanto, la respuesta por este caso sería, en este caso, la C. Muy bien, entonces ahí vemos a nuestra llamita entrando al taxi. Fisiología adrenal. Ya vamos ya en el penúltimo punto. En la glándula suprarrenal, hablando de la anatomía y la histología, ¿no? Vamos a ir más rápido. Estas son glándulas que se encuentran por encima de lo que son los riñones, ¿no? Vamos a ir más que nada a la parte histológica, porque aquí es donde nos importa. En la histología, vamos a encontrar dos porciones muy bien diferenciables, la corteza y la médula. Bien, en la corteza vamos a encontrar a su vez tres capas. Una capa, en este caso, glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. ¿Bien? Tres capas, mientras que en la médula simplemente es médula. Ahora, ¿qué vamos a encontrar secretado en cada una de estas capas? Recuérdense las tres S, y eso les dejo ahí como pequeña mnemotecnia. Es una mnemotecnia que se usa en Estados Unidos, pero habla de las tres S? Nos habla de salt, sugar and sex. Sí. ¿Por qué? Porque la capa glomerular nos va a encargar, en este caso, de secretar hormonas como la aldosterona o mineralocorticoides, que son en este caso reguladores del sodio, o sea, de la sal, ¿no? Por eso, la primera S de salt. La segunda, fascicular, viene de sugar o de azúcar. Entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar aquí? Los glucocorticoides. ¿Qué glucocorticoides conocemos? Cortisol, la hormona del estrés, ¿no? Y finalmente, la capa reticular, hablaremos de sex. ¿Qué quiere decir esto? Refiere a lo que son las hormonas sexuales, por ejemplo, andrógenos sexuales. Bien. En la médula vamos a encontrar también que se secretan las catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas van a ser secretadas, sintetizadas a nivel de la médula suprarrenal, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, etcétera, ¿no? Bien, seguimos. Los efectos del cortisol. El cortisol es la hormona, en este caso, del estrés. Por tanto, va a responder ante un estresor que va a generar, en este caso, una cascada de liberación que ya habíamos comentado. Y finalmente, su efecto, ¿cuál va a ser? Vamos a ir más rápido aquí. Su efecto, ¿cuál va a ser? En este caso, que por ejemplo aumente la resistencia a insulina. Las personas con excesivo control con excesivo cortisol van a presentar este tipo de cuerpo, ¿no? Van a estar con la grasa abdominal aumentada, van a retener más líquidos, por todo lo que hemos comentado más, ¿no? Porque el cortisol es un hiperglicemiante, va a aumentar la cantidad de glucosa en sangre. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta por todos los mecanismos que habíamos comentado referidos a la glucosa, ¿no? La aldosterona, aquí voy a tener un poquito, porque aquí es importante tenerlo en cuenta. La aldosterona
va a responder a un estímulo, en este caso, de hipovolemia, o sea, paciente que puede estar con hemorragia, puede estar desangrándose, ¿no? Entre los principales estímulos, porque también hay otro que vamos a comentar más adelante. Entonces, ¿qué genera hipovolemia o qué hay hemorragia? Que hay un descenso de la presión arterial porque hay hipovolemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es reconocido a través de algunas células, en este caso del riñón, que son las células yuxtaglomerulares, que van a decir, ah, falta agua, necesitamos agua, tenemos que reabsorber agua. Entonces, ahí inicia el llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? El llamado SRRA. Bueno, etcétera. Entonces, no solamente van a responder a este estímulo, sino también a hiponatremia, o sea, descenso de sodio. ¿Quiénes van a detectar el sodio? Por ejemplo, la mácula densa, que ya por histología, anatomía, ya deben saber, en este caso, qué porción en este caso del riñón es. Ups, ya. Entonces, este descenso de presión arterial va a generar que la renina, o sea, son una hormona secretada por las células del riñón, va a unirse a un compuesto que es el angiotensinógeno, va a generar la angiotensina, que esto lo conocemos ya desde de memoria, va a unirse a la enzima convertidora de angiotensina, generada en los pulmones, y esta angiotensina 2 va a aumentar la presión arterial y también va a llamarle la atención a la glándula suprarrenal y va a decir, bueno, necesitamos aldosterona porque necesitamos reabsorber agua. Entonces, al generar esto, entra la aldosterona en acción, retiene la sal y aumenta la presión arterial porque si jalas sal, jalas agua. ¿Cómo funciona esto? Ahora sí lo vamos a explicar mejor. Entonces, la aldosterona ingresa, ¿no?, a la célula. Este ingreso va a generar que se expresen a nivel, en este caso, de la membrana celular, dos canales. Un canal, en este caso, de sodio y un canal de potasio. ¿Cuál es la primera acción o efecto de la aldosterona? Que se reabsorba sodio. Y si se reabsorbe sodio, se va a reabsorber agua. Entonces ya estamos reabsorbiendo el agua que nos falta. Eso es el primer efecto. Dos, la excreción de potasio, porque a la vez que ingresa sodio, tiene que salir potasio, ¿no? Por condiciones electroquímicas. Entonces, sale potasio, excreción de potasio. Y un tercero, que es la liberación, en este caso, de hidrogeniones, ¿no? ¿Para qué nos sirve saber lo del potasio, por ejemplo? Porque no solamente el estímulo de hipovolemia o de hiponatremia nos va a permitir este inicio o este uso de la aldosterona. También en pacientes con hipercalemia, directamente van a actuar en la aldosterona y van a generar que se excrete el potasio, que es excesivo, por, en este caso, la orina. Entonces el paciente pues, puede revolver de esta manera un poco sus efectos. Las catecolaminas, así de simple. Bueno, esta ya la conocemos, ¿no? La tirosina, baladopa, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Este es un efecto bastante sencillo. Pero lo que sí quiero hacer énfasis es aquí, en los efectos. Las catecolaminas tienen dos receptores, un receptor alfa o un receptor beta. Existe alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 nos habla de la vasoconstricción y el alfa 2, a mayor medida, la agregación plaquetaria. Mientras que en el beta, como estamos viendo en la imagen, el beta 1 se encarga de la fuerza de contracción, en este caso, y la frecuencia cardíaca, ¿no? Todo lo que viene siempre del corazón, inotropismo, cronotropismo, cómo empieza a manejarse el corazón por el beta 1, y el beta 2 nos habla de la broncodilatación, ¿no? Dilatación. Pacientes asmáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de las catecolaminas, por ejemplo, con la glucosa? Es que estas catecolaminas van a permitir procesos para aumentar la glucosa en sangre, gluconeogénesis, glucogenólisis, etcétera, ¿no? Van a aumentar, o sea, son hiperglicemiantes, nada más. Bien, pasamos. A ver, vamos a ir por acá. Listo. Entonces, acá hay unas preguntas, así rápidamente, a ver, para contestarlas. ¿La aldosterona en qué parte de la glándula suprarrenal se produce? Así, chicos, a ver, una respuesta. Bien, ya hay respuestas. La A. Perfecto, perfecto. Seguimos. La 6. ¿En cuál de las siguientes estructuras renales ejerce la aldosterona su acción sobre el sodio y el potasio? Aquí muchos quizás pueden quincearse, ¿no? No lo he comentado ya, pero mayor medida es en el túbulo distal. En el túbulo contorneado distal se genera, ¿bien? Esta no es necesario que le responda. Y en la 7, todas las siguientes hormonas son secretadas en respuesta al estrés, excepto.
La hormona del crecimiento va a necesitar más ATP, más glucosa en sangre. La corticotropina va a necesitar también ese hiperglicemiante. La epinefrina, habíamos dicho, o adrenalina, es también hiperglicemiante. ¿Quién es la que no es hiperglicemiante por lógica y por cultura general? La insulina, ¿no? Entonces, esa es la que no se va a secretar en condiciones de estrés, ¿no? Básicamente, ya está. Seguimos. Y ya llegando a la parte final, que sería la fisiología, la fisiología pancreática endocrina. Bien, el páncreas tiene dos partes, ¿no? Que conocemos muy bien. La porción exócrina y la porción endócrina. La porción exócrina se encarga de los jugos pancreáticos, enzimas pancreáticas, ¿no? Sistema digestivo. Pero lo que es el páncreas endocrino se va a encargar de la secreción de algunas hormonas muy importantes, que se va a encargar en este caso de su función anatómica o histológica en los islotes de Langerhans, pequeñas islas que se van a encontrar en el páncreas. Vamos a encontrar tres poblaciones, ¿no? Tres grupos poblacionales. Células alfa generan glucagón o glucagón. Células beta secretan insulina. Y las células delta que nos generan somatostatina. Entonces, esos son las tres principales hormonas que vamos a recordar aquí en el páncreas endocrino. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo se regula la glucosa? ¿No? Muchas veces se ha preguntado quizás esto. La glucosa, ¿cuándo está la glucosa alta en la sangre? Cuando comemos, ¿no? Lógicamente, entonces, postprandial se llama. Cuando la glucosa está alta en sangre, hay algunas células, o sea, las células beta, la reconocen en el páncreas y dicen, como que tenemos mucha glucosa en sangre, tenemos que bajarlo de alguna manera. Entonces, le dice a las células beta que secrete esta insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? La insulina lo único que va a hacer es meter esta glucosa en los tejidos, ya sea, en este caso, los tejidos más dependientes a glucosa, que son el tejido muscular, el tejido adiposo. Va a empaquetar esta glucosa para que no esté en la sangre. La insulina odia que la glucosa esté en la sangre, no lo tolera. Entonces va, meta donde sea, pero no que no esté en la sangre. Entonces, eso por una parte. Por otra, va a ir al hígado y en el hígado va a decir, tenemos esta glucosa que está excediendo, que es mucha. ¿Qué hacemos con esta glucosa? La empaquetamos. ¿Por medio de qué? Por la glucogénesis o la glucogenogénesis también se le llama. O sea, va a generar glucógeno, que es la forma almacenada de la glucosa, ¿no? Imagínense una bolsa de glucosa, ya, eso se llama glucógeno. Entonces, ¿qué vamos a generar en los dos vías? Que disminuya la glicemia, o sea, el azúcar en sangre. La insulina odia lo que es la glucosa. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Si estuviéramos en ayuno, ¿no? Por ejemplo, antes de un parcial, muchos de aquí quizás, que hay glucosa baja en sangre, pues esta glucosa va a ser dosada en el páncreas, va a decir, falta glucosa, necesitamos sacar glucosa. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Va a decir a las células alfa y van a decir, ya, secrétame glucagón. Y el glucagón va a tener un efecto contrario a lo que es la insulina, porque va a permitir que del glucógeno, de la bolsa de glucosa que tenemos empaquetada en el refrigerador, lo va a sacar y va a decir, ya, usen glucosa, lleven la glucosa al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que la persona no muera, ¿no? Entonces, aumentan los niveles de glicemia. Bastante sencillo. Sí, nomás. Ahora, ¿cómo ingresa la glucosa a las células? Hay algunos transportadores, ¿no? Los que más nos importan son el 2, el 4 y el 5. El 2 es el que se encuentra en las células beta, son los llamados sensores para saber cuánta glucosa hay en la sangre, ¿no? En el 4 son los tejidos dependientes de insulina, por ejemplo. O sea, estos necesitan sí o sí de que haya insulina en la sangre para que permitan el ingreso de glucosa. Si no hay insulina, no permite que ingrese la glucosa y por tanto la glucosa se desparrama, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Ya habíamos dicho, ¿no? Muscular y adiposo. Y el quinto, en este caso, que no ingresa glucosa, lo curioso, ingresa la fructosa. Y lo encontramos a nivel testicular, renal y de intervioso central. Algo que tenemos que recordar también es que el cerebrito, nuestro cerebro, es órgano tan noble y la naturaleza es tan sabia que los ha hecho antidependientes de insulina. Ellos no dependen de insulina, el cerebro no depende de insulina para que la glucosa ingrese. Imagínense qué sería un paciente diabético que tiene poca insulina, para que ingrese la insulina o ingrese la glucosa al cerebro, sería terrible, ¿no? Entonces, por eso al cerebro no depende de la insulina para que ingrese glucosa, ¿no? Literalmente, este es tal que así. Seguimos. Entonces, ya para ir terminando, la secreción de insulina se va a dar de la siguiente manera, ¿no? La glucosa que está en sangre va a ingresar, en este caso en las células beta, ¿no? Va a ser sensada, en este caso en las células beta, a través del transportador GLUT2
y por la glucoquinasa, evitando que salga otra vez la glucosa. Entonces, a través de un montón de procesos, ciclo de Krebs, glucólisis, va a generarse que haya más ATP en la célula beta, va a permitir que algunos canales sensibles ATP se cierren, y este cierre de canales de potasio va a impedir que ingrese este potasio, se despolarice, en este caso la membrana plasmática, y que genere que se activen otros canales de calcio. Y este calcio finalmente va a generar la secreción de insulina. Ya está, así de simple. No es algo tan relevante tenerlo en cuenta. Aquí sí. Ya sabemos nosotros que, y bueno, es cultura coloquial, ¿no? Mientras tú comes, o sea, mientras comes, la insulina te sube, porque lógicamente tienes que bajar la glucosa que entra. Entonces, este gráfico es tal que así. Tú comes algo en la mañana, aumenta tu glucosa, aumenta a la par tu insulina, ¿no? Entonces, siempre el requerimiento nutricional de la persona aumenta la insulina y la glucosa a partes, bueno, proporcionables, ¿no? Otro punto que tienen que recordar es que la secreción de glucosa es bimodal. ¿Por qué? Porque ya hay una insulina, perdón, que es preformada, que se secreta rápidamente ante el estímulo de la glucosa, y otra que tarda su tiempo y disminuye el pico poco a poco, que es la sintetizada de nuevo, o de novo, ¿no? Se le conoce. Nada más, la secreción de insulina, recuerden, es bimodal, bimodal. Bien, nada más. Seguimos. Las sincretinas, rápidamente, son como unos pequeños guachimanes que encontramos en el intestino. Así imagínenselo. Son unos pequeños guachimanes que vamos a encontrar. ¿Cuáles son? El GIP y el GLP. ¿Qué van a hacer? Así rápidamente, el GIP va, o en este caso en conjunto, van a pasarle la voz a las células beta. Van a decir, célula beta, hay mucha glucosa que estamos sensando aquí en el intestino, haz algo. Empieza a generar insulina antes de que llegue al páncreas, entonces secreta insulina, ¿ya? Entonces ahí aumenta la capacidad de la insulina. Y la GLP-1, en este caso, que es la que suprime la liberación de glucagón, obviamente si lo suprime al glucagón, hay menos condiciones para generar glucosa. Entonces, también disminuye de esta manera la glucosa, ¿no? Vamos a ir más rápido hablando aquí. Los efectos de la insulina. Rápidamente. Los carbohidratos, bueno, obviamente la glucosa va a entrar al cerebro. Bueno, esta parte de aquí ya lo habíamos comentado. Vamos a la parte de la derecha. La insulina va a permitir la captación de glucosa. Por tanto, va a aumentar la glucólisis para que esta glucosa en el tejido pues sirva para algo, ¿no? Entonces, para que se genere ATP, va a permitir que haya glucólisis. Otra cosa, en este caso, va a aumentar la glucogenólisis, o sea, va a romper el glucógeno para que, va a generar la glucogenosis, perdón, y también va a generar la síntesis, en este caso, de lípidos, la lipogénesis, la proteogénesis, la captación de aminoácidos, ¿no? Todo para evitar que haya glucosa en sangre, todo. ¿Cuál es lo contrario que harían entonces? Va a evitar la gluconeogénesis, va a evitar la glucogenólisis, porque a estos procesos nos dan glucosa en sangre. Y finalmente, vamos a ir en la parte de, a ver, seguimos pasando aquí, ya llegamos casi a la parte final. Entonces, otras hormonas del páncreas endocrino, ya habíamos comentado, ¿no? El glucagón, o también, por ejemplo, la somatostatina. Algo que hablar de la somatostatina es muy importante, ¿ya? Que la somatostatina, imagínense que es el emo, el emo de las hormonas del páncreas endocrino. ¿Por qué? Porque odia todo, en este sentido. ¿Por qué? Porque inhibe, por ejemplo, inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón, inhibe la motilidad, inhibe la gastrina, o sea, inhibe muchas cosas realmente. Entonces, tiene mucho que ver en este caso con la inhibición de la mayoría de hormonas, ¿no? Y bien, chicos, ya para terminar, a ver, les dejo ahí con bueno, la 8 ya está más que realizada, creo que está al ojo, pero la 9 y la 10, a ver, para que lo vayan terminando. ¿Cuál de los siguientes suprime la acción del glucagón? A ver, ya, acá hay una respuesta, ¿alguien más? ¿Cuál de los siguientes suprime la acción del glucagón? La D, ya, muy bien, la somatostatina, bien, perfecto. Y lógicamente, el último punto, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los valores de la glicemia normales preprandial?
La A, muy bien, perfecto. Bien, entonces ya con eso sería todo. Espero que muchos no terminen como la tía Susi, literalmente ahí. Y algunas palabras finales. El médico que solo sabe medicina realmente no sabe nada. Por eso siempre tienes que tener un conocimiento holístico, tanto en valores como en principios. Y recordar que el crecimiento y el aprendizaje es continuo, ¿no? Nunca uno debe dejar de aprender. Muy bien. Ahora voy a prender mi cámara. A ver si se me puede ver. Gracias por estar en esta clase. No olviden pasarse en este caso por mi canal de TikTok e Instagram. Agradecido por la oportunidad al Comité Permanente Académico. Un saludo muy fraternal desde acá, mi tierra, Ayacucho, ¿no? Napay, Cuicuyasca y Ayacuchumanta. Y también a mi tierra, en este caso de Ica, que ya estaré prontamente por allá. Bien, muchas gracias, CPA. Muchas gracias a ti, Leonardo. Ha sido una ponencia muy bonita, muy didáctica. Me ha gustado mucho y estoy seguro que los participantes también. Tus imágenes, tus ilustraciones, las preguntas han sido muy buenas también. Muchas gracias. Esperamos contar contigo en los próximos proyectos de Hermano Mayor. Estoy segura que les ha gustado esta ponencia mucho a los participantes. Y no se olviden seguirlo en sus redes sociales. Hace mucho contenido médico. En su Instagram está como Meditocho y lo pueden seguir ahí. Si gustas, Leo, puedes mandar el link de tu Instagram por el chat para que te puedan seguir. Ahora, por favor, participantes, asistentes, llenen el post-test para que puedan obtener la certificación de participación y también es la validez de recategorización y los 5 puntos de intercambios del IFMCA. Recordarles también que después de que terminen el post-test, vamos a dar inicio de la trivia que estará a cargo de nuestra compañera Patricia. Vamos a dar unos minutos más para que puedan llenar el post-test antes de iniciar la trivia.
Vamos a dar 3 minutos más para que puedan desarrollar el post-test y se cierra por completo para que puedan recibir su certificación de participación en la jornada de endocrinología. Y 7:15 iniciamos la trivia. Another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 whoa, 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 whoa. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl they do too much, but this girl mellow. Now in my divine situation, I go use they tell I'm mellow. Finally, I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. Who you gonna phone for one? When you know I come for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she sabi pass it down one one. But she feeling insecure, cause her friends go they come my light ring go on. Go they come my light ring go on. Yeah, I know we look shy, but for you I get down low. And my hips make you cry when I'm moving around you. Do it once, do it twice. I push back, you hold me tight. Get a taste for a night. Baby, show me you can calm down, calm down. Dance with me and take the lead now, lead now. Got you so high that you can't come down, come down. Don't you ask, you know you're allowed, allowed. When it's you, I can't say no. Baby, give me low. You got me like Shawty gon' give me a As I reach my house, I see me got a small wall. As me, I wake up, now she did my mind don't walk. Then one day, two, one of you folk go was. Now so me, I go down, see me willing go walk. got my hand on your heart now, I can feel it race. If I leave, then you say you can never love again. Wanna give you it all, but can't promise that I'll stay. And that's the risk you take. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh.
Bien, chicos, damos por finalizada el post-test, se cierra el post-test y vamos a dar inicio a la trivia que está a cargo de nuestra compañera Patricia Vera. Buenas noches, societarios, invitados y comité organizador. Mi nombre es Patricia Vera, coordinadora de trivias del Comité Permanente Académico de la SOCEMI. Continuando con el cronograma, se dará inicio a la trivia, la cual se realizará en cada día del proyecto Hermano Mayor. Será un ganador por día y los premios también variarán según el día. Esta trivia consistirá en 10 preguntas con 20 segundos cada uno. El día de hoy, bueno, en el desarrollo de las trivias se utilizará la herramienta Kahoot para su desarrollo y para ello se les enviará un link para que desarrollen con normalidad las preguntas. Otro dato es que quien desarrolle más rápido las preguntas obtendrá más puntaje y por tanto también si el participante se demora más tiempo, su puntaje disminuirá. Para disolver totalmente las dudas, les proyectaremos un video y, a ver, me permiten un momento. Por favor, tomar mucha atención en esta parte para que no haya ninguna. Gracias. Pasos para usar Kahoot. Primero abriremos el buscador de Google. Escribiremos la palabra Kahoot, así como muestra en la pantalla. Nos aparecerán dos opciones, kahoot.com y kahoot.it. Elegiremos la segunda opción, kahoot.it. Esperamos que la ventana se cargue y nos aparecerá el logo de Kahoot. Luego de eso, debajo nos aparecerá para escribir el código y entrar. Escribimos el código. Tener en cuenta que el código tiene que estar bien escrito, así que antes de entrar, rectificar. Una vez ingresamos, esperamos que el Kahoot se cargue. Kahoot es una plataforma de cuestionarios. Nos aparece en la parte de arriba el cuestionario que vamos a realizar y en la parte inferior nos aparece una ventana de color morado, en la cual en el casillero en blanco debemos escribir nuestro nombre y nuestros apellidos. Al colocar nuestro nombre y nuestro apellido, presionamos la tecla verde. Nuestro nombre y nuestros apellidos pueden estar separados, no hay problema, incluso con mayúscula. Y comenzamos. Al presionar la tecla verde, se carga el Kahoot. Aparece el nombre del Kahoot y 3, 2, 1, comienza a aparecer la primera pregunta. Cada pregunta nos da un total de 20 segundos para contestar. En la parte de arriba nos aparece la pregunta, en este caso para qué sirve Microsoft Excel. Si no llegamos a contestar en los 20 segundos, nos aparecerá una línea de color rojo. Ahí en la parte de las opciones de abajo nos aparecerá en rojo las opciones incorrectas y en verde la que era correcta. Recordar que no puedes volver a resolver la misma pregunta, así que no responder antes de los 20 segundos. Presionamos Next. En este caso hemos respondido la segunda pregunta de manera correcta y nos aparecerá una línea de color verde. Igual en la parte de abajo la opción que hemos respondido correctamente nos aparecerá con un check. Next. Las preguntas correctas nos sumarán puntaje y la barrita que está al costado del puntaje irá aumentando de acuerdo a cómo vayamos avanzando con las preguntas. Para continuar presionamos
Bien, chicos, muchas gracias por su atención. No sé si tendrán dudas. Creo que ha sido bastante claro. Bueno, nada más recalcar que el premio se dará solo al primer puesto y que quien nos auspicia el día de hoy viene a ser AleMed Students, quien es la cuenta de nuestra directora CPA y por favor sí, sigan su cuenta. Pues bien, a continuación les proyectaré el Kahoot. Por favor, chicos, todos listos y coloquen sus nombres. Bien, como pueden visualizar en la pantalla, por favor, tal como se explicó en el video y tal como pueden ver también en el chat, eh, ahí se encuentra el link que viene a ser kahoot.it. Por favor, les invitamos a ingresar a ese enlace para que ustedes coloquen tanto sus nombres como también el pin de juego, como pueden ver en su pantalla, que viene a ser 192 31 52. Chicos, recordar que hasta las 7:30 se les dará tiempo para que se unan y puedan participar.
Chicos, les hacemos presentes las disculpas del caso. No se ha logrado prever, ya que solo el juego acepta 20 participantes. Ya se cumplió el límite, pero el día de mañana se les recompensará por ello. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, Ferrar. Bien, continuemos con la siguiente pregunta. Muy bien, Iván. Chicos, por favor, no se desanimen. Recuerden que mientras más rápido respondan, les da más puntaje el juego. Así que nunca se sabe, nunca se sabe. Continuemos, continuemos. Uy, bien, muy bien, Iván. Está con todo hoy día. Muy cerca está Ronnie. Por favor, chicos, hay que mantenerse motivados.
Muy peleado el día de hoy. A ver qué pasará. Vamos hamburguesa, Ronnie, Angeli, Iván y la pulga. Muy bien, chicos. Felicidades a Angeli, la pulga y nuestro ganador del premio de hoy, Iván Núñez. Muchas felicidades, Iván. Por favor, déjanos tus datos en el chat para poder comunicarnos contigo y hacerte llegar los premios del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes y por las circunstancias que sucedieron el día de hoy. El día de mañana habrá premios para los 3 primeros lugares. Muchas gracias a todos por participar. Antes que se retiren, por favor, podrían prender sus cámaras para una foto grupal. Ok, estamos tomando la foto entonces en 3, 2, 1. Muchas gracias a todos ustedes. Listo, gracias. No se olviden que mañana nos encontramos nuevamente a las 5 de la tarde con los segundos temas del proyecto Hermano Mayor de la jornada de endocrinología.